Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Un placer saludarle en esta mañana de lunes. Y bueno, un tema que ha sido interesante en días anteriores ha sido sobre cómo es el entorno económico en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual del entorno económico en México? Y para discutir esta mañana nos acompaña el maestro Manuel Guillén Villanueva. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con 2 especialidades, una en Alta Dirección por el IPADE y otra especialidad en Liderazgo por el Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey. Además, él es director de CDPYME, consultor de negocios. Pues maestro Manuel nos acompaña, nos gratifica mucho contar con su presencia. Tal vez podemos iniciar de lleno con una pregunta que en los últimos días nos ha cuestionado mucho a todos los mexicanos, que tiene que ver el incremento constante del dólar con respecto a nuestro peso. Entonces, una pregunta tal vez de inicio podría ser, ¿cuál es el impacto que tiene justamente la devaluación del peso frente al dólar? Doctor, antes que nada, gracias y muy buen día. Es interesante la cuestión, la propuesta del día de hoy. Y sí, como lo comentas, es polémica, es algo polémico. Yo partiría de lo siguiente. Primero, la postura que debemos de manejar va en 2 sentidos. ¿Queremos escuchar una propuesta oficial o queremos escuchar una propuesta no oficial? ¿Ok? Si queremos escuchar una propuesta oficial, ¿sí?, estamos hablando de políticos alineados y los políticos no alineados. Los políticos alineados van a aplaudir lo que en cuestiones político-social el gobierno federal esté desarrollando. Caso contrario, la oposición, ¿qué va a hacer? Pues simple y sencillamente eso. Van a oponerse a esas respuestas favorables, ¿no? Pero en materia política, y lo dice la historia, tenemos sentados como dirigentes a gente que no tiene ni la menor idea de lo que es hablar de política, hablar de economía, hablar de sociología, antropología. Llegaron ahí simple y sencillamente porque Dios bendijo su camino. Pero en temas interesantes y medulares no tienen ni idea. Entonces, yo pienso que vamos a dejarle esa parte populista y oficial a los políticos, ¿no? Que ellos se desbaraten, se desgarren con sus posturas a favor y en contra, y que a final de cuentas no van a salir de ahí, ¿sí? Me interesa platicar a mí de la parte no oficial, ¿okay?, que es la que me interesa. La parte no oficial es la que se analiza, la que se piensa, la que se debate, la que se comparte. Y creo que a final de cuentas es la que nos interesa. Y vamos a tocar este punto ya. Ahora sí que dividiendo lo que me corresponde a mí sobre la respuesta desde el punto de vista no oficial. Porque aparte no tengo problemas ni con Dios ni con el diablo. Entonces puedo hablar de manera muy transparente. Efectivamente el tema económico es complejo. No es de una reciente creación. Nos vamos históricamente y sabemos que siempre hemos tenido algún tipo de adversidad económica. México es un país que, y lo digo de manera puntual, lamentablemente, su economía es una economía dependiente. Es una economía dependiente de una potencia mundial, como lo es Estados Unidos. Entonces, estando tan cerca, tenemos beneficios, ¿sí?, pero también tenemos nuestras partes negativas. Y es que ese intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos nos hace codependientes de esa economía. Pero ahora viene, vamos a tocar todo en materia económica, todo tiene un pro y tiene un contra, ¿sí? Vamos a ver ambos casos. ¿Cuál es el beneficio de estar tan cerca de Estados Unidos? Que nos ve como aliados comerciales, nos ve de alguna manera como su proveedor, ¿sí?
aparte de mano de obra barata, de insumos. En materia tecnológica también tenemos muchos temas de maquilas, pero eso nos da beneficio. ¿Por qué? Porque si yo le vendo un producto o un servicio al gobierno americano, me va a pagar en dólares, ¿sí? Y ese ingreso a mi país en dólares, ¿sí?, es interesante cuando el dólar está al alza, ¿sí? Ok, entonces tenemos más ingresos. ¿Por qué? Pues porque el dólar está arriba, ¿no? Entonces económicamente algunas zonas se ven beneficiadas con esto, ¿sí? ¿Cuál es la parte negativa? Que característicamente no somos como que de los principales exportadores, ¿sí?, en productos exportables, ya sea Europa o Estados Unidos. Entonces, qué bueno que nuestra economía estuviera basada en eso, en una economía de exportaciones, porque sí, nos veríamos muy beneficiados con el tema del incremento del dólar. Pero nos tenemos que adecuar a nuestra situación. Antes de que saliéramos al aire, te comentaba que si el dólar sube, hay algunas microrregiones dentro de México que se ven muy beneficiadas. ¿Cómo cuáles? El sector automotriz, ¿sí? Estados como Coahuila, que son territorios netamente vinculados al sector automotriz, se ven muy beneficiados por el ingreso de dólar. Puebla, donde tenemos ahí una de las empresas más antiguas fincadas en nuestro país del sector automotriz. Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí. Entonces, esos estados, esas microrregiones, se ven muy beneficiadas por el ingreso de divisas, ¿sí? Entonces, son microrregiones que se ven beneficiadas. Michoacán, ¿qué ventaja puede obtener en cuanto al incremento del dólar? Somos de los 3 principales estados que ingresan divisas por el concepto de la mano de obra que trabaja en Estados Unidos, ¿sí? O sea, todos nuestros paisanos, que el concepto legal que deben de recibir es braceros, porque en los 40, cuando inició el intercambio de personas de trabajo hacia Estados Unidos, promovido por Lázaro Cárdenas, se llamaba el programa Bracero, pero un programa legal, en donde tú te podías inscribir, entregabas tus documentos, el gobierno se daba a la tarea de fincarte un espectro laboral en Estados Unidos, y tú te ibas a Estados Unidos de bracero. La palabra bracero va de brazo, o sea, llevabas brazo a Estados Unidos para trabajar, porque en Estados Unidos no había mano de obra, andaban en la guerra. Entonces, estados como Michoacán y como Guanajuato se ven beneficiados por el ingreso de divisas, ¿sí?, derivadas del trabajo, de la mano de obra de nuestros amigos paisanos. Entonces, hay microrregiones que se ven beneficiadas y hay otras regiones que lamentablemente no se ven beneficiadas. Entonces, siempre hay que ver ambos aspectos. Estamos viviendo, y yo así lo considero, una interesante época en la información. Tenemos información por todos los medios, ¿sí? Pero ¿qué crees? Yo tengo una mala noticia. La gente deja de leer, la gente deja de pensar, la gente deja de analizar, ¿sí? Y da por verdad lo que le llega, aunque no sea correcto. Entonces, hay que dejar un poquito de lado toda esa información que al final de cuentas mucha es basura. Hay que sentarse, hay que analizar y con toda confianza, ahora sí, y sobre todo sensatez, mostrar tu postura con argumentos. Pero si no tienes argumentos, ¿sí?, no vale la pena que se abra la boca, porque lo único que se hace es alimentamos la ignorancia, ¿sí? Entonces, yo considero que hay cosas buenas, ¿sí?, y hay cosas malas en el tema del incremento o la disparidad del dólar contra el peso. Pero son temas muy a fondo y que seguramente en el corto tiempo no lo podríamos tratar, ¿no? Sin embargo, en términos generales, aun cuando hay estas particularidades que usted comentaba, pensando en la economía del país, vista como como un conjunto de estas economías locales de los estados, ¿es un impacto más positivo, es un impacto más negativo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Ok.
si podemos, vamos a ser muy claros. La economía de un país, ¿sí? La economía de México, ¿en qué está afincada? En la economía de cada estado. La economía de cada estado, ¿en qué está afincada? En la economía de cada municipio. Y la economía de cada municipio, ¿en qué está afincado? En la economía de las comunidades que pertenecen a ese municipio. Si vemos pobreza en esas comunidades, la suma de esa pobreza va a generar un municipio pobre. Si sumamos municipios pobres, la suma de esa pobreza va a generar un estado pobre. Entonces, si vas sumando estados pobres, ¿qué te va a generar? Pues un país pobre, hablando en materia económica. Ahí también debemos de clasificar, identificar focos rojos. Vámonos a Michoacán, ¿sí? La zona de Tierra Caliente, de la parte de Uruapan hacia Lázaro Cárdenas, hacia Cualcomán, hacia Coahuayana, Playa Azul, toda esa zona de ahí, es una zona que vive, ¿sí?, de una economía virtual. ¿Por qué economía virtual? Porque lamentablemente todo el tema de la ilegalidad económica ahí está afincado. Ahora, hace 2 o 3 días, leí la noticia de que capturaron al operador económico, al contador que manejaba parte de la economía de la delincuencia en esa zona. Le incautaron un par de cuentas con mucho dinero, pero a final de cuentas ese dinero, ¿qué crees? Era dinero que se involucraba a una economía formal. Le retiras ese recurso que es propiedad de la delincuencia, ¿y qué sucede? Ese beneficio que obtenían ciertas comunidades por ese recurso ilegal, por ese dinero ilegal, se lo quitas, ¿sí? Y esas poblaciones pues se quedan sin recurso, porque a final de cuentas tenían fincada su esperanza de vida económica en esa economía virtual. Entonces, esa zona es una zona muy vulnerable. Les afectó el tema de la venta de fierro hacia China, que también el tema de la ilegalidad estaba involucrado, infiltrado, y es una zona muy golpeada. Entonces, ahorita no podemos pensar que esa zona va a generar fuente de riqueza, va a sumar al Producto Interno Bruto de nuestro estado. No podemos hacerlo. Sí, tienen sus beneficios. Los principales productores de mango en el país, de sandía, de limón, ¿sí? Es una zona muy rica agrícolamente hablando, ¿sí? Pero lamentablemente la filtración de estos medios económicos virtuales ilegales ha afectado esa zona fuertemente. Entonces, por otro lado, nos alejamos un poquito, la zona de Uruapan, hacia Tacámbaro, Arios de Rosales, Tancítaro. Es una zona que económicamente también es vulnerable, porque viven del aguacate, del oro verde, y también de repente tiene sus altibajos el precio del kilo del aguacate. Entonces, tenemos que buscar y nos tenemos que adaptar a los entornos microeconómicos en cada estado, identificar, ¿sí?, qué se debe de hacer, qué se debe desarrollar, cómo los podemos apoyar, ¿sí? Porque a final de cuentas no es regalando cómo se va a sacar adelante a una economía, es comprometiéndola, ¿sí?, es educándola, es darle los lineamientos para poder generar economías internas alentadoras. Argentina, por ejemplo, Argentina tiene un esquema económico entre el sector privado y entre el gobierno muy interesante. Están detonando las economías rurales, ¿sí? El turismo rural, economía rural. Acá le llaman ecoturismo, ¿sí? Pero allá le llaman economía rural porque es más integral. No nada más es ir a divertirte, es algo más. Entonces, yo he estado estudiando mucho el tema de Argentina en el turismo rural, y es algo interesante porque rescata zonas ricas en temas naturales, ¿sí?, pero pobres en temas económicos. Entonces, hay que buscar, ¿sí?, el punto de equilibrio para poder favorecer ciertas zonas, ¿sí? Y como te lo dije en cascada, o sea, las comunidades son la base de la riqueza de un país. Mientras no se identifique eso y quiera todo manejarse desde la cúpula política, no vamos a poder salir adelante. Y también estoy de acuerdo, no todo es problema del gobierno, ¿sí? Va muy de la mano también el sector privado, ¿sí? Hace poco
maestro Manuel, algunos medios de comunicación daban a conocer del nivel de pobreza que se encontraba en nuestro estado. Y bueno, se hablaba de que poco más del 60% de la población en Michoacán está en un estado de pobreza, en diferentes niveles. Esto nos hace preguntarnos, tanto a nivel estatal como a nivel federal, en qué es lo que falla nuestra política económica. Es decir, cómo es que nuestro país y nuestro estado tiene cada vez más pobres. ¿Qué es lo que nuestro gobierno o nosotros como ciudadanos no estamos haciendo? Primero, debemos de pensar, ¿sí?, que lo más importante para una población, para la gente, es la educación. Todo parte de eso, del tema de la educación. La educación te puede generar riqueza o te puede generar pobreza. Si tú te vas a los territorios más pobres, altamente marginados en nuestro país, son territorios con falta de educación, con falta de cultura. Y hay que ser muy puntuales. ¿Qué política económica ha fallado? Todas. Todas, porque estamos hablando de que estamos en el 2015 y todavía en nuestro ciclo escolar arrancaron clases en algunas zonas, en escuelas reconstruidas o habilitadas, pero no como tal. Entonces, el tema educativo es algo muy importante y medular para poder rescatar zonas pobres. Esa es una. Otra, la política social debe de cambiar. No es de obsequios, no es de regalos. La política social es de compromiso, es de sinergia, ¿sí? Es de realizar acuerdos. Y de esa manera podemos salir adelante. Tendríamos que hacer entonces un cambio en la forma en que se está haciendo política social, sí, en el estado de Michoacán. Sí, Michoacán y seguramente a nivel nacional. Y bueno, ligado a esto justamente, ¿cómo es esta relación de la credibilidad política de los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, con respecto al impacto social, ¿no? Porque una duda que yo creo que nos surge a todos los ciudadanos es que de repente vemos anuncios, tanto a nivel estatal como a nivel federal, de beneficios que adquiere el ciudadano, ya no hay incrementos en la energía eléctrica, que ciertas condiciones de vida mejoraron, pero cuando vamos justamente a las comunidades, pues no observamos eso. Observamos inclusive en muchas ocasiones cosas completamente opuestas, ¿no? ¿Cómo mantener esa relación? ¿Qué es lo que sucede en ese fenómeno? Se pierde credibilidad. Nuestra gente, nuestros directivos en materia política pierden credibilidad. Porque una cosa es lo que sucede. Hace poco el presidente municipal de Morelia, Salvador Abud, rindió su informe de gobierno y decía que todo estaba bien en materia educativa. Yo quiero que sinceramente nos sentemos, se dialogue y se va a hacer una evaluación. ¿Y qué crees? En tema educativa, Michoacán es uno de los estados más retrasados. Entonces pierde credibilidad. En materia económica estamos exactamente igual. Sí, el gobierno nos dice, hemos generado tantas fuentes de empleo, pero ¿qué crees? ¿De quién es responsabilidad de crear fuentes de empleo? De los empresarios, no de gobierno. Entonces, por un lado, gobierno no hace lo que debe de hacer, y por otro lado, lo que hace no tiene credibilidad. Y la suma de todo eso va haciendo en que la gente pierda la credibilidad en sus dirigentes políticos, ¿sí? Entonces, esa incongruencia política es la que afecta mucho, ¿sí? Yo siempre veo las cosas de fondo, no de forma. ¿Okay? Muchas gracias, maestro. Por último, maestro, bueno, ante esta situación del entorno económico y de políticas sociales que generan muy poco impacto en la forma de tener una mejor vida o una mejor condición de vida de los ciudadanos, ¿cuáles son los beneficios que podemos obtener ante estas situaciones adversas en el área económica principalmente? Beneficios, lo que pasa es que hay cada programa que se detona, cada proyecto que se detona, debes de buscar el impacto social que debe de causar, ¿sí? Si tú no tienes un proyecto, un programa o un fondo que pueda detonar en un impacto social, en una derrama económica social, lamentablemente ese proyecto y ese fondo
está destinado al fracaso. Debe estar bien direccionado. Y es la única manera en cómo vas a poder observar de manera real y objetiva que los fondos, programas y proyectos han tenido éxito, porque han llegado al lugar adecuado, con la gente adecuada. ¿Sí? Pues maestro Manuel Guillén Villanueva, agradecemos mucho su participación en este programa Voces de Cambio. Lamentablemente el tiempo nos ha imperado, pero esperamos nuevamente contar nuevamente con su compañía y con alguna discusión en el área económica. Agradecemos a usted que nos ve a través de Cambio de Michoacán. Muchas gracias y que tenga un muy buen día. Voces de Cambio.